Sexenios de la crisis. Política económica. Cuando Luis Echeverría subió al poder, además de la poca credibilidad y legitimación que tenía el Estado ante el pueblo, provocada por la aguda concentración de la riqueza, se tuvo que enfrentar con un alto desequilibrio en las balanzas de pagos y comercial, o sea, gran deuda pública y mayor número de importaciones que de exportaciones, debido al gasto excesivo de los gobiernos anteriores y a la recesión mundial, que, como ya dijimos, disminuyó la demanda de productos mexicanos. En su discurso de toma de posesión, Echeverría reconoció estos problemas. Subsisten grandes carencias e injusticias que pueden poner en peligro nuestras conquistas. La excesiva concentración del ingreso y la marginación de grandes grupos humanos amenazan la continuidad económica del desarrollo. Y añadió: nos encontramos muy lejos de haber llegado a una etapa definitiva de nuestra evolución y estamos dispuestos a renovar en profundidad cuanto detenga el advenimiento de una sociedad más democrática. Pocos días después, presentó su programa económico en donde destacaban los objetivos siguientes. A. Crecimiento con distribución del ingreso. B. Reforzamiento de las finanzas públicas y del sector paraestatal. C. Reorganización de las transacciones internacionales y reducción de la deuda externa. D. Modernización del sector agrícola y aumento del empleo. Y E. Racionalización del desarrollo industrial. El Estado mexicano pretendía arrebatarle el poder a la gran burguesía que hacía tiempo regía los destinos del país. Antes de que pudiera hacer nada, los sectores más poderosos de la iniciativa privada manifestaron su oposición, retirando su inversión del país. Temiendo que la situación se agravara, Echeverría entonces recurrió al endeudamiento público en lugar de al cobro de impuestos al capital, debido a que esto provocaría la fuga del poco dinero que quedaba. La deuda del Estado entonces creció de 4,000 millones de dólares en el 72 a 30,000 millones a finales del 77. Además, para recuperar el apoyo del pueblo, destinó enormes recursos a obras de infraestructura social y al ensanchamiento injustificado del aparato burocrático. A pesar de este aumento del gasto público, nunca se recuperaron aquellas tasas de crecimiento económico de la época del milagro mexicano. A partir de 1974, la economía mexicana entró en una fase de crisis agravada por un acelerado proceso de inflación, por lo que el gobierno se vio obligado a devaluar la moneda. En 1976, el Fondo Monetario Internacional exigió, como condición para otorgar mayores empréstitos, la reducción drástica del gasto público, la disminución de la tasa de inflación a partir de controles severos sobre los salarios y el estímulo a las inversiones privadas. Lo que después vamos a entender que son principios del neoliberalismo. Así, el gobierno de Echeverría volvió al mismo esquema de los anteriores, sacrificando, como de costumbre, a la clase obrera. El modelo de desarrollo compartido había fracasado. Política laboral. A partir de 1973, México empezó a vivir un grave proceso inflacionario que alcanzó casi el 40% a finales del sexenio. Tanto la CTM como el Congreso del Trabajo exigieron un aumento de emergencia a los salarios, amenazando con la huelga. El gobierno accedió y logró que algunos empresarios otorgaran un aumento del 20% a los trabajadores. En 1974 volvieron a exigir aumento de emergencia. Los empresarios accedieron a un aumento entonces del 22%. Estas movilizaciones derivaron en un decreto que establecía la revisión anual de los salarios y la formación de la Comisión Nacional Tripartita, que, integrada por representantes de obreros, patronos y el gobierno, tendría como tarea discutir los problemas de interés nacional. En su afán por proteger a los trabajadores, en los primeros años de su gobierno, Echeverría creó el Infonavit para construirles viviendas. También creó el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario y la Procuraduría Federal del Consumidor. A partir de la crisis de 1976, el gobierno suspendió la política de aumentos salariales de emergencia y fijó topes para estos aumentos, provocando la caída de los salarios reales y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Los sindicatos oficiales se mostraban cada vez más incapacitados para contrarrestar las movilizaciones de los trabajadores, y poco a poco se formaron partidos y sindicatos independientes que retomaron el proyecto socialista. Política agraria. Desde los inicios del milagro mexicano hasta bien entrado el periodo del desarrollo estabilizador,
La agricultura fue el soporte de la economía del país. Suministraba alimentos baratos para la población, además de materia prima para la industria en crecimiento. Proporcionaba también la mano de obra necesaria para esta industria y gracias a la exportación constante de algunos productos del campo, se obtuvo el capital necesario para industrializar al país. Alrededor de 1965, las crisis del capitalismo comenzaron y los precios de los productos agrícolas de exportación empezaron a bajar. El poco o casi nulo apoyo del gobierno a la agricultura de subsistencia, además del congelamiento de los precios de los productos básicos como el maíz, el frijol y el trigo, provocaron la caída de la producción agrícola en su conjunto. Durante el gobierno de Echeverría, el país se vio obligado a importar alimentos y la escasez desató la espiral inflacionaria. Echeverría decidió colectivizar los ejidos, esto es, acabar con la dispersión de las parcelas individuales, y a partir de esta unión, crear grandes empresas agrícolas bajo la dirección del Estado. Al mismo tiempo aumentó el crédito público destinado a la agricultura y elevó los precios de garantía de los productos de consumo interno. Creó la Secretaría de la Reforma Agraria para que ésta se encargara de regularizar la tenencia de la tierra y organizar a los productores. Unificó a los bancos que destinaban recursos a la agricultura, creando Banrural. Para finalizar, el gobierno promovió el llamado Pacto de Ocampo, por medio del cual agrupó a las diversas organizaciones sindicales agrícolas en una sola central, que funcionaría bajo un mismo programa. Pero sus planes y programas no tuvieron éxito. La colectivización nunca se llevó a cabo en su totalidad, ya que se topó con la oposición decidida de los empresarios agrícolas. Además, el crédito nunca se canalizó hacia los ejidos, sino que se destinó nuevamente a la agroindustria. De las 600 empresas ejidales que se crearon, 450 se declararon en quiebra. El proyecto había sido un completo fracaso. Los campesinos se lanzaron a tomar latifundios demandando el reparto agrario. Como respuesta, a finales del 76, ya por terminar su periodo de gobierno, Echeverría repartió 100,000 hectáreas en el Valle del Yaqui. Los empresarios desataron una campaña en contra de las políticas agrarias del Estado e impusieron en el siguiente sexenio un programa que apoyara sus intereses. La persistencia del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil de 1968 demostró que era imposible que el gobierno pretendiera seguir gobernando en forma tan autoritaria. Por esto, Echeverría se propuso subsanar las diferencias que existían entre el Estado y los estudiantes. Aumentó el presupuesto destinado a la educación y creó nuevos centros de estudio como la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, el Colegio de Bachilleres, los colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM y los CONALEP. Por su parte, los estudiantes trataron de imponer fórmulas de gobierno democráticas en varias universidades, pero nuevamente la intolerancia oficial provocó manifestaciones de descontento y represión en todo el país. En la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Consejo Universitario exigió subsidio para su institución. En respuesta, el gobierno del Estado nombró como rector al coronel Arnulfo Treviño Garza. Los estudiantes se indignaron, tomaron las instalaciones universitarias. El 10 de junio, los estudiantes de la capital realizaron una gran marcha en apoyo a sus compañeros de Nuevo León, cuando fueron agredidos por un grupo paramilitar conocido como los Halcones, dejando como saldo varios muertos y gran número de heridos. Los conflictos continuaron en Puebla, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca, en donde el Estado se enfrentó a los estudiantes. Estos, pensando que los canales del diálogo con el gobierno estaban cerrados, se lanzaron a organizar la guerrilla urbana, formando agrupaciones como el Frente Urbano Zapatista, el Movimiento Armado Revolucionario, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, los Comandos Armados del Pueblo y la Liga Comunista 23 de septiembre. En los primeros años de la década de los 70, organizaron secuestros, robos, asaltos y enfrentamientos armados con el ejército. El gobierno de Echeverría respondió con la fuerza. En forma velada y sorda, aplastó al movimiento guerrillero. Muchos jóvenes fueron encarcelados y otros cientos fueron secuestrados y desaparecieron. El paréntesis de José López Portillo. Política económica. López Portillo no tuvo oposición en las elecciones. El PAN no postuló candidato. El PPS y el PARM se sumaron a su candidatura y solo el PCM postuló a Valentín Campa.
Cuando llegó a la presidencia en 1976, el país se encontraba sumido en una crisis económica y social, con una inflación creciente, una drástica reducción de la inversión y de la producción, una enorme deuda pública, una reciente devaluación de casi 100%, de 12.50 a 23 pesos el dólar, además de que sufría una gran fuga de capitales. Aunado a esto, como saben, existía un serio enfrentamiento entre el gobierno y los empresarios. El Fondo Monetario Internacional había suspendido los créditos a México y los condicionaba a la reducción del gasto del gobierno, la limitación del endeudamiento externo, la elevación de precios de bienes y servicios, la disminución del aparato estatal, o sea, la burocracia, y al establecimiento de un tope salarial y a la apertura de la economía hacia el exterior, o sea, principios neoliberales. Desde su discurso de toma de posesión, López Portillo ofreció cambiar el rumbo de las políticas y dar un viaje radical. Propuso la firma de un pacto entre la iniciativa privada y los líderes sindicales para impulsar la producción con el apoyo del Estado, que ofrecía estímulos crediticios y fiscales y topes salariales, al que llamó Alianza para la Producción. Pero en su programa no se atacaban los problemas estructurales que provocaban la crisis. La deuda y los intereses de la deuda eran altísimos y el país seguía dependiendo de los vaivenes del mercado a través del precio internacional del petróleo. Se seguía importando más de lo que se exportaba. El gobierno seguía protegiendo a la industria con altos aranceles a las importaciones y esto seguía sin modernizarse, ni aumentar su capacidad de competencia en el mercado internacional, conformándose con acaparar el mercado interno que no tenía otra opción más que comprar los productos nacionales de baja calidad. En 1978, debido al embargo petrolero impuesto por los países árabes a Estados Unidos, Europa y Japón, como represalia por haber apoyado a Israel, a la revolución en Irán y a la guerra entre este e Irak, los precios del petróleo aumentaron de manera exorbitante en el mercado mundial. México se vio de la noche a la mañana vendiendo su petróleo a altos precios y recibiendo grandes sumas de dinero. Duplicó su producción de este hidrocarburo y al ser reconocido como gran productor, pudo contratar fácilmente jugosos préstamos con la banca extranjera, que se reinvirtieron en la exploración y explotación del petróleo. En lugar de impulsar la producción de maquinaria y equipo por la premura de extraer el petróleo, se decidió importar todo lo necesario, pues la industria nacional no estaba preparada. Por unos años, el país recibió mucho dinero, tanto de los préstamos como de las ventas de petróleo, y como nuevos ricos nos dedicamos a administrar la riqueza. Los subsidios del gobierno se aplicaron a todas las actividades, al suministro de energéticos para la industria, a la irrigación y a la canasta básica de consumo para la población, entre otras. También se formaron fideicomisos de apoyo a la inversión privada. Muchos mexicanos pensaron que los problemas del país por fin estaban resueltos. Había más empleo, mejores salarios y los empresarios se hacían más millonarios. Los ingresos petroleros alcanzaron una cifra récord, pero no bastaron para satisfacer la demanda de importación tanto de maquinaria como de artículos suntuarios por el despilfarro de la burguesía y la gran corrupción. Al final del sexenio, la deuda externa había alcanzado la impresionante suma de 56,000 millones de dólares, 3 veces más que al principio del mismo sexenio. La inflación era ya casi del 30% y el déficit de las finanzas públicas y de la cuenta corriente era enorme. Como ven, cuando en 1981 el precio del petróleo cayó y las tasas de interés aumentaron, no se había impulsado la producción agrícola ni ganadera, por lo que había que importar alimentos. Multitud de empresas quebraron provocando que el desempleo regresara a los niveles anteriores y el desarrollo industrial se estancó. Habíamos desperdiciado la oportunidad de la vida. Para salvar la situación, el gobierno adoptó un nuevo programa de ajuste económico, con el que se pretendía frenar la inflación, sanear las finanzas públicas y conseguir apoyo monetario del exterior. Así, se redujo el gasto público, se devaluó nuevamente el peso, se elevaron las tasas de interés, se autorizaron alzas en el precio de la gasolina, la leche, el huevo, los cigarros, las tarifas de transporte y de servicio telefónico. También se autorizó un aumento al salario de 34.2%, pero esto no restituyó el poder adquisitivo de los trabajadores. La burguesía decidió protegerse comprando dólares y sacando el dinero del país a pesar de las súplicas del presidente que les rogaba solidaridad en esos momentos de crisis.
La dolarización de los recursos y las transferencias de divisas al extranjero fueron mermando las reservas del Banco de México. A la par de la caída del precio del petróleo, la banca privada elevó las tasas de interés, de tal forma que el gobierno se vio obligado a contratar préstamos con una tasa que, además de fluctuante, era para ese entonces altísima, en el 20%. Una nueva devaluación de la moneda hizo que los créditos contratados en dólares se multiplicaran. López Portillo culpó a los banqueros de haber propiciado la tremenda fuga de capitales y provocado el desastre financiero del país, por lo que decidió nacionalizar la banca el 1 de septiembre de 1982, durante su último informe de gobierno. Reforma electoral. López Portillo comprendió que su gobierno necesitaba legitimación, que no era posible que el partido del gobierno siguiera ganando las elecciones sin que nadie participara, pues eso le restaba credibilidad dentro y fuera del país al sistema democrático mexicano. Era necesario que, sin poner en peligro el dominio del PRI sobre el Estado, se aumentara la presencia de los partidos de oposición. La nueva ley electoral disminuyó los requisitos para registrar un partido político y permitió la formación de alianzas entre ellos. Se estableció un sistema mixto de representación en la Cámara de Diputados, que estaba formado por dos tipos de diputados, un total de 300 que ganaban en la elección directa y 100 más de representación proporcional, que, como su nombre lo indica, se repartirían en forma proporcional según el número de votos alcanzados por cada partido. Así, los partidos pequeños tendrán una mínima representación en la Cámara. El PRI no perdería su mayoría, pero se daría la impresión de democracia. Aprovechando esta oportunidad, además de los partidos registrados PRI, PAN, PARM y PPS, obtuvieron su registro varios partidos de izquierda, como el Partido Comunista Mexicano, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Partido Socialista de los Trabajadores. Política laboral. Aún en los mejores tiempos del boom petrolero, el gobierno de López Portillo mantuvo una política de restricción salarial, inaugurando los topes salariales, que mantenían los incrementos por debajo de las tasas de inflación. Así se inició la segunda etapa de deterioro de los salarios de los trabajadores. Por otra parte, el gobierno de López Portillo siempre tuvo una relación cordial con los líderes sindicales a cambio de enormes cuotas de poder. Sin embargo, hubo luchas importantes por la autonomía sindical protagonizadas principalmente por el sindicato universitario agrupado en el STUNAM y por los trabajadores electricistas. Con el auge petrolero, la disminución del desempleo y el aumento de los salarios, el gobierno recuperó el control sindical, provocando el debilitamiento del movimiento obrero independiente. Política agraria. El gobierno de López Portillo tuvo 3 fases en su política agraria. Durante los 3 primeros años apoyó a la agroindustria y reprimió al movimiento campesino. Con el auge petrolero canalizó gran cantidad de recursos al agro y hubo reparto agrario para conseguir la autosuficiencia alimentaria a través del programa llamado Sistema Alimentario Mexicano, SAM. Y por último, con el advenimiento del colapso financiero, el SAM fracasó y sobrevino el desastre agrícola. Durante la primera fase, López Portillo concluyó el reparto de la tierra y reprimió la lucha campesina. Los campesinos respondieron invadiendo propiedad privada. En 1979, los campesinos se unieron formando la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Esta buscó el apoyo de los movimientos sindicales, independientes y de las organizaciones urbano-populares. También se formaron la Coalición de Ejidos del Valle del Yaqui y la Unión de Uniones Ejidales y grupos campesinos solidarios de Chiapas, que se propusieron organizar colectivamente la producción para obtener créditos en mejores condiciones y deshacerse de los intermediarios. En algunos lugares como en Hidalgo, Chiapas y Oaxaca, las luchas contra los caciques fueron muy violentas. Al cambiar la política del gobierno y aplicarse el SAM, el crédito se dirigió al campo y se repartieron alrededor de 6 millones de hectáreas. El gobierno subsidió semillas, fertilizantes e insecticidas, y se estableció un seguro agrícola. La producción agrícola creció a niveles no alcanzados desde los años del inicio de la industrialización, pero el colapso financiero de 1982, las sequías y las heladas provocaron el desastre agrícola. Lo que se había ganado en 2 años se perdió en solo 1. Es indudable que además de que el desarrollo económico de nuestro país
dependía casi por completo de los vaivenes de la economía internacional y de la terrible crisis en la que cayó ésta a partir de la década de los 70, durante el gobierno de López Portillo se cometieron muchos errores.